cambiantes. Tal vez hoy estamos de una manera, pero mañana todo cambia. Todo es diferente. Y sí, las situaciones pueden cambiar de día en día y no hay problema con eso. El tema está cuando nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que cambiamos dependiendo de la situación que nos acontezca. Sí tenemos que ser transformados por Dios y dejar que Él nos transforme, ¿verdad que sí? Él es quien nos puede transformar y nos puede hacer de nuevo. Pero hay otro punto, y es que cuando la circunstancia nos transforma y nos moldea, no conforme a Dios, sino conforme a la circunstancia que podamos estar atravesando. Y eso puede traernos grandes problemas, porque ese cambio o esos cambios que muchas veces nosotros tenemos y que son muy continuos nos pueden llevar a algo que se llama el doble ánimo, ¿verdad que sí? En donde hoy podemos querer algo, pero mañana ya nos aburre. Donde hoy tal vez podemos sentirnos bien, pero ya mañana nos sentimos mal. Hoy queremos, mañana no. Hoy amamos, mañana no amamos. Y estamos en eso, en esa situación donde no hay estabilidad en nuestra vida. Y fíjense, hay creyentes que viven una vida cristiana fuerte. Es decir, son personas que se ven estables en el Señor, son personas que viven una vida muy a la vista de los demás, una vida muy santa para el Señor, pero continuamente tienen recaídas. Y esas recaídas no le permiten seguir avanzando. Todos tenemos situaciones y tenemos que bregar por muchas circunstancias en la vida. Lo importante que nosotros tenemos que saber es que nosotros tenemos que ser hijos de Dios y comportarnos como personas que creemos en Dios, no solamente cuando las situaciones están bien o cuando todo está tranquilo, sino que en todo momento, aun cuando las cosas no marchan de la manera como quisiéramos. Entonces a veces estamos así, estamos muy fuertes espiritualmente y tenemos una vida cristiana muy buena, pero recaemos continuamente por las situaciones que nos ocurren. También hay creyentes que a veces son también parecidos a lo que le acabo de mencionar, pero devotos, santos para el Señor, que buscan de Dios, activos en la oración, activos al congregarse, pero continuamente tienen periodos de pecado y perversión. Tal vez no lo hacen a la vista de los demás, sino que lo hacen en su intimidad o cuando no hay nadie alrededor. Entonces, de cierta manera tienen una vida santa para Dios, pero recaen también o mantienen una vida de pecado y de perversidad. Entonces, también hay personas, por ejemplo, que son extrovertidas, que son alegres, que hoy están muy felices, muy contentas y a la vista se ven personas felices, pero continuamente caen en depresión. Hoy están muy felices, pero mañana están tirados en un cuarto llorando, no queriendo su vida, no queriendo lo que está pasando, le molesta a las personas y ya no se siente feliz como se sintió en un momento dado. Caen en depresión, caen en soledad, en no querer que nadie esté con ellos, se retraen, ¿no? Y entonces están en ese vaivén que muchas veces nosotros como seres humanos podemos estar. Hoy estoy alegre, mañana estoy deprimido. También están esas personas que trabajan muy duro en la vida. Trabajan duro, le gusta hacer las cosas con excelencia, le gusta hacer las cosas muy bien. Sin embargo, tiene periodos de letargo. Tiene periodos donde simplemente hay desorden, ya no quiere seguir luchando como lo estaba haciendo. Tal vez piensa que no vale la pena seguir esforzándose como lo ha estado haciendo. Arrancan de una forma muy activa, pero a la medida que va pasando el tiempo, como que se aburren de ese esfuerzo, de ese sacrificio o de ese trabajo que están haciendo, y entonces comienzan a vivir ahora en desorden o en un letargo en su vida. Y está la persona también amable. Esa persona amable, bondadosa, esa persona muy especial en su personalidad,
pero en un momento dado, entonces, o continuamente tiene periodos de explosión o de rabia. Hoy están emocionalmente estables, pero ya mañana cualquier persona que diga algo explotan en molestia, explotan en discusión, en gritos, ¿no? Y ya esa amabilidad que pudieron tener en un momento dado es transformada por algo que le pudo haber pasado. Y eso lo transforman ¿en qué? En rabia, en molestia, en gritos, en una explosión que para la vista de las personas dicen, pero ¿qué le pasó? Si yo creo o yo lo vi que era una persona bastante amable, bastante bondadosa, pero no me lo imagino de esa manera, porque muchas veces podemos ser así cuando tenemos una vida de cierta manera, como dice la palabra de Dios, de doble ánimo. Diga a la persona que está a tu lado, necesitas ser, dígale, firme y constante. Precisamente eso es lo que vamos a hablar. Necesitamos ser firmes y constantes. A veces no somos firmes y constantes si no somos así como lo que yo le acabo de mencionar a través de estos ejemplos. Vivimos de una forma por un tiempo nada más, pero luego estamos de otra manera. El doble ánimo es casi como si estuvieras lidiando con dos personas. Y sabe que la Biblia te habla del doble ánimo. Y cuando las personas son de esa manera, entonces llega un punto donde eso trae consecuencias. Porque cuando hay doble ánimo en nuestra vida, eso puede golpear aún nuestra identidad. Porque cuando somos de doble ánimo, nos sentimos mal porque la meta que queríamos alcanzar por el doble ánimo simplemente no la logramos, nos retrocedimos o simplemente nos paralizamos, abandonamos las cosas, tiramos la toalla. Entonces, cuando eso ocurre, eso es mucho más grave que lo que podemos pensar, porque ahora para volver a comenzar nos cuesta demasiado, pensamos que no tenemos la capacidad, pensamos que no vale la pena, que ya pasó mi tiempo, ya pasó mi temporada y no creo que pueda seguir adelante. Entonces allí se golpea nuestra identidad, nos sentimos rechazados por las personas porque no logramos los objetivos de nuestra vida, no fuimos exitosos en lo que queríamos hacer. Entonces el doble ánimo te priva del éxito en tu vida, te priva de recibir las bendiciones que Dios tiene para ti, porque continuamente estamos cambiando en comportamientos, en actitudes y en las cosas que necesitamos hacer como hombres y mujeres de Dios. Una persona de doble ánimo continuamente aplaza las cosas, aplaza sus proyectos, aplaza los sueños, aplaza lo que quiere hacer, prolonga las cosas, quiere hacer algo y se hace una meta, pero llega ese momento y lo cambia, prolonga los objetivos que quiere lograr. Y también esa persona no es firme en sus convicciones. Y a la medida que yo te estoy hablando de este tema, tú tienes que ir examinando tu corazón, porque Dios quiere darte esta palabra para que tú comiences o sigas caminando en su voluntad y no te apartes de su cobertura. Porque cuando nosotros somos de doble ánimo, continuamente nos estamos saliendo, nos estamos apartando de la cobertura de Dios y estamos escuchando las voces del enemigo. El deseo del enemigo es que nosotros seamos incrédulos. El deseo del enemigo es que estemos en duda continuamente, que no le creamos a Dios. El deseo del enemigo es que siempre estemos vacilando en nuestra vida, que estemos llenos de indecisión, que estemos cambiando de opinión continuamente con respecto a todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Siempre estamos aquí, allá y no tenemos una convicción firme en nuestra mente que nos permita mantenernos aún a pesar de las pruebas.
El enemigo también lo que quiere, y ese es su deseo, gobernar tu mente con confusiones. Quiere que estés confundido, que no sepas hacia dónde ir, que no sepas qué decisión tomar, hacia dónde avanzar. Te quiere mantener confundido para privarte de lo que Dios tiene para tu vida. Y nosotros tenemos que aprender a identificar cuando el enemigo se acentúa en nosotros, cuando el enemigo nos envía pensamientos de derrota, de fracaso o de detenimiento o de retroceso. Muchas veces él viene de esa manera. Él viene se busca la forma de hacer cosas y de poner pensamientos en ti para que tú tires la toalla, para que tú no logres lo que Dios tiene para tu vida, para que te desalientes, para que no continúes, no avances, no crezcas. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versos 7 y 8. Lo voy a leer de la Biblia textual, de la versión textual. Dice la palabra del Señor. Aquí habla de la sabiduría. Dice el Señor que pidamos sabiduría. Entonces, pero en el versículo 7 dice, pero pida con fe. ¿Cómo debemos pedir? Con fe. Dice, pida con fe, no dudando nada. Una de las cosas que el Señor nos quiere enseñar hoy, que nosotros tenemos que aprender a pedir con fe, sin dudar. Diga conmigo, no dudando nada. Porque el que duda, dice la palabra del Señor acá, dice, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. El que duda, ¿por qué? Porque hoy cree, mañana no. Entonces dice la palabra, el que duda es como la ola del mar, que es zarandeada por el viento. Dice, no piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Fíjense que no somos bendecidos por Dios, no podemos alcanzar las bendiciones de Dios teniendo doble ánimo. Dice allí la palabra que no piense el hombre que siendo de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, podrá alcanzar las bendiciones o alguna cosa del Señor. Pero cuando somos inestables, no podemos llegar del punto A al punto B, sino que llegamos del punto A o nos quedamos en el punto A o nos quedamos en el transcurrir, pero no avanzamos y no crecemos. Y esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios quiere que tú puedas lograr tus sueños, que puedas lograr tus metas, que puedas ser bendecido bajo su mano. Pero cuando hay doble ánimo en nosotros, no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque no llegamos al punto de la bendición. ¿Cuántos quieren llegar al punto de la bendición? Todos queremos llegar al punto de la bendición, para llegar al punto de la bendición de Dios y aún en el camino ser bendecidos por Él, porque en el camino tendremos tropiezos y eso es natural, eso es parte de la vida. En el camino, para llegar a la bendición, habrán tropiezos, habrán dificultades, habrán situaciones, pero tú tienes que saber que eso no pueden ser los impedimentos para tú llegar hacia tu bendición. Tú tienes que sobrepasar con la ayuda del Señor todos esos obstáculos, con la ayuda de Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él nos quedamos en el camino. Sin Él no vamos a poder lograr lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, agarrándonos de la mano del Señor, tenemos que seguir avanzando, estando bajo su cobertura, estando bajo su dirección, para que podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. En el camino habrán tropiezos, en el camino tendremos muchas situaciones difíciles, complejidades. Tal vez en el camino pensemos que la bendición no es para nosotros o que la bendición se perdió, pero no es así. En el camino usted tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas, como dice la palabra.
Y en el camino usted tiene que llenarse de Dios para poder alcanzar su objetivo sin escuchar las voces del maligno, sin escuchar las voces del enemigo. A veces estamos más atentos del bullicio, de la multitud, de las personas, de la mucha gente que está hablando a una sola voz. Y eso silencia la voz de Dios. Yo necesito poner mis sentidos espirituales, mis oídos atentos a la voz de Dios para no salirme de su voluntad. Y aunque haya mucha bulla a mi alrededor, yo pueda saber y yo puedo entender con claridad la voz de Dios. La voz de Dios, lo que Él quiere para mi vida, la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo usted va a saber cuando Dios le está hablando? ¿Cómo usted va a darse cuenta cuando Dios le está dando dirección en su vida? Y usted tiene que acallar lo que está alrededor, porque a través de la palabra de Dios nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios. A la medida que usted conoce a Dios y su palabra, usted comenzará a identificar cómo Dios habla, qué es lo que a Él le agrada, cómo a Él le gustan las cosas. Y Dios quiere que cada día tú y yo podamos reconocer la voz de Dios, porque será muy retumbante, si lo podemos decir de esa manera, las voces que el enemigo continuamente empezará a tirar, empezará a lanzar, como dice la palabra, que son dardos a nuestra mente, a nuestros pensamientos, para que dudemos de Dios. Y es allí cuando yo tengo que saber de que yo tengo que aprender a escuchar solamente la voz de Dios. Si viene en tu mente pensamientos de que no sirves para nada, de que no lo vas a poder lograr, de que vas a fracasar, tú tienes que identificar inmediatamente que esa voz no es la de Dios. Amén. Pensamientos de fracaso, pensamientos de que no lo vas a lograr, de que no vas a poder, de que no vas a poder avanzar, de que no sirves para nada. Eso no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo. Porque la voz de Dios te llevará y te hablará. El Señor te hablará y te dirá: sigue adelante, crece, avanza. Yo estoy contigo, no desmayes. Eso es lo que te va a decir el Señor. En el peor momento de tu vida, lo que recibirás en tu mente serán palabras de fe. Esas palabras no las puedes silenciar. Esas palabras las tienes que escuchar atentamente e ir avanzando. Ahora las voces del enemigo sí las tienes que acallar en el nombre de Jesucristo. Cuando usted vea que el enemigo le está hablando, usted tiene que decir: el enemigo está bajo mis pies y tú eres un mentiroso. Eso no es lo que Dios tiene para mí. Eso no es lo que Dios quiere para mí. Y usted tiene que echar fuera de su vida todo desánimo. Diga conmigo: echo de mi vida todo desánimo en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no lo creó con doble ánimo. Porque dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios no es de doble ánimo. Dios es fiel, siempre fiel. Dios es constante. Dios cumple lo que dice. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es hoy, mañana y siempre. El Señor es hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Él es estable, es confiable, es consistente. Y nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y Él desea que nosotros seamos como Él. El propósito de Dios es que tengamos una personalidad estable y no que estemos divididos en múltiples personalidades. No debemos ir de un lado a otro. No hay estabilidad alguna. Permitimos que el enemigo nos lleve para allá, nos zumbe para allá, nos lleve para otro lado. No hay una estabilidad espiritual. No hay una convicción firme hacia dónde tenemos que ir. Y entonces estamos de esa manera y entonces todo el tiempo estamos comenzando de nuevo. ¿Sabe que Dios no quiere que tú comiences de nuevo de cada rato? Dios quiere que tú avances. Diga conmigo: avanzar. Que tú crezcas. Por eso que dice la palabra en 1 Corintios 15,
58. Dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Ya conmigo, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Fíjense esta palabra tan hermosa, dice que seamos firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Crecer, avanzar, progresar. ¿Usted cree que en ese crecimiento, en ese avance, en ese progreso, todo va a estar perfecto? ¿El camino va a estar llano? No, el camino no va a estar llano. Allí van a haber huecos, allí van a haber palos, allí van a haber montañas, allí van a haber una cantidad de cosas. Pero cuando estamos con el Señor, todo eso lo podemos sobrepasar y seguimos avanzando. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que tú sepas que tal vez el camino no va a estar llano, no va a estar totalmente liso, pero Él estará contigo para que tú puedas crecer. Entonces dice la palabra del Señor, que seamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No permitas, dáselo fuerte al Señor. Iglesia, no permitas que nadie te saque de la cobertura de Dios. No permitas que nadie te quite del camino que Dios ha trazado para tu vida. No permitas que las circunstancias o las personas te hagan alguien inestable. Usted se da cuenta cuando somos inestables en el matrimonio, somos inestables en la empresa, no prosperamos, no avanzamos, somos inestables en las relaciones interpersonales. Hoy queremos, mañana no, hoy te odio, hoy te odio, mañana te quiero. Cuando somos inestables y de doble ánimo, tenemos problemas en todas partes, nos sentimos mal con nosotros mismos, no desarrollamos en el servicio a Dios, no nos definimos en nada. Y también pasa cuando somos inestables, esa misma inestabilidad inherente en nosotros que tenemos que echar fuera en el nombre de Jesucristo. Cuando somos inestables de esa manera, también queremos estar de iglesia en iglesia. Entonces estamos aquí, estamos brincando. No, usted tiene que estabilizar su vida para que pueda crecer espiritualmente. Dejarse llenar, dejarse enseñar, escuchar los consejos, para que Dios pueda guiarlo, para que Dios pueda guiar su paso, no escuchando voces por aquí, escuchando voces por allá. Y la misma gente que es inestable te ministra, te llena de inestabilidad. La misma inestabilidad de ellos la quieren en ti, y tú no puedes permitir eso, porque tú no eres un títere de nadie, tú eres un hijo de Dios. Entonces tal vez hay personas que tienen inestabilidad, pero tú no. Hay personas que no saben qué hacer con su vida, pero tú no, tú eres un hijo de Dios, llamado con un propósito. Está bajo la cobertura de Dios. Hay personas que están sin cobertura y se la pasan llamando a los que están con cobertura. No lo permitas. No lo permitas. Porque estar sin cobertura de Dios es estar en el precipicio, es estar camino a la muerte. El estar sin cobertura es llevar nuestra vida a la destrucción. Y hay personas que no tienen ni sentido en lo que están haciendo en su vida, porque son inestables en todos sus caminos y entonces quieren arrastrar a los demás. Usted no se puede dejar arrastrar, usted tiene que dejar que el Señor trate con su corazón y usted pueda caminar en su voluntad, bajo su cobertura, bajo su propósito. Allí estará su bendición, allí estará su respaldo, allí estará su consejo, allí estará toda la palabra que su vida necesita. No permita que los demás los arrastren al desánimo, a la inestabilidad emocional, espiritual. Deje que Dios trate con su vida cada día. Y escucha a Dios, escucha a Dios. A veces somos inestables en todas las áreas de nuestra vida y entonces no podemos lograr tener un matrimonio fructífero, no podemos lograr tener unos hijos en obediencia, porque nosotros mismos somos tan inestables que la gente a nuestro alrededor se incomoda. Necesitamos en realidad dejar que Dios trate con nosotros y sacar todo doble ánimo de nuestra vida.
Por eso que dice aquí: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Porque muchas veces nosotros queremos tirar la toalla, queremos dejar todo a un lado, porque estamos en el camino de la bendición, pero aún en el camino de la bendición nos aburrimos. Aún en el camino de la bendición queremos acción. En el camino de la bendición queremos, no sé, otra cosa, y es cuando nos salimos de la voluntad de Dios. No, deje que Dios trate con su vida. Manténgase en la bendición y en su cobertura. Porque lo que usted hace para Dios no es en vano. Dios quiere que aún en su servicio a Dios usted sea estable, que usted pueda amar a Dios, que usted pueda caminar en el Señor, que usted le sirva a Dios. Hay personas que sirven 2 semanas y ya la tercera semana ya no quiero, ya esto y lo otro. No, el Señor no quiere eso para ti. Como hay personas que hoy son cariñosas y mañana ya detestan a la otra, a su pareja. No, nada de eso es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces dice la palabra aquí: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca se canse de servir. Cuando se canse, descanse, más no se rinda. Ah, buenísimo eso. En estos días lo puse en mi historia. Cuando se canse, descanse, pero no se rinda. ¿Se siente cansado? Vaya a dormir un ratico y después se para y sigue adelante. Amén, pero hasta ahí. Porque el enemigo quiere que nosotros seamos de doble ánimo, porque él sabe que la inestabilidad puede evitar que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que estar apercibido de eso. A veces tenemos hasta la fe inestable. Mire lo que dice Santiago 4:8. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros o ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Cuando somos de doble ánimo, tenemos una cantidad de cosas en nuestro corazón que Dios necesita remover. Tal vez somos de doble ánimo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos rencor en nuestro corazón, odio, rabia. A veces nos da rabia hasta quiénes somos. El doble ánimo hoy está feliz con la vida que tiene, mañana quiere morir o quiere suicidarse, o está deprimido. Hoy abraza a alguien y le dice te quiero, y mañana ya no lo quiere abrazar. El de doble ánimo puede hasta que abrace en ese momento y te demuestre o te haga una expresión de amor, pero ya después sale de aquí hablando mal de ti. Doble ánimo, inestabilidad emocional, hipocresía. Tenemos que sacar eso de nuestra vida en el nombre de Jesús, porque eso a Dios no le agrada. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él conoce nuestras obras. Y yo quiero llevarle a una palabra que de cierta manera es bastante contundente, pero es necesario que nosotros la leamos, porque aquí en esta palabra en Apocalipsis el Señor le habla a una iglesia en específico que era de este tipo como le estoy mencionando. Y nosotros muchas veces estamos como esta iglesia, la Odisea, que el Señor dice que nosotros no podemos mantenernos de esa manera. El Señor aborrece cuando en nosotros hay tibieza espiritual. Muchas veces estamos tibios espiritualmente. Fíjense lo que dice aquí la palabra en Apocalipsis 3:15. Vamos a leer lo que dice allí. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dígale a la persona que está a tu lado: ¿eres frío o eres caliente? Importante, ¿eh? ¿Eres frío o eres caliente? Entonces dice aquí la palabra del Señor: yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras? ¿Podemos nosotros engañarle a Dios? Nunca.
Él conoce nuestras obras. Nosotros podemos vivir de apariencias aún. Podemos aparentar muchas cosas, pero quien conoce nuestras obras es Dios. De hecho, podemos servirle a Dios y podemos aparentar servicio a Dios, pero quien conoce nuestras obras, nuestras verdaderas obras, es Dios. Por eso que le dice aquí, al principio le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿cómo es? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible palabra, ¿verdad? Qué palabra tan confrontadora. El Señor no quiere que nosotros seamos tibios. El Señor quiere que nosotros seamos personas estables, que le amemos hoy y todo el tiempo. Que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón cada día pueda crecer. Nos ha dado sabiduría, que esa sabiduría crezca. Nos ha dado entendimiento de su palabra, que ese entendimiento de su palabra crezca. Nos está encaminando en su camino, nos está encaminando en la vida bajo su protección y bajo su cobertura, que nosotros podamos estar con Él siempre. Que Él nos haya a nosotros llamado y que nosotros podamos permanecer en Él siempre. Que si decidimos amar, como todos tenemos que tomar esa decisión día a día, que amemos de verdad siempre. Que si decidimos creerle a Dios porque estamos aquí, porque le creemos a Dios, que le creamos a Dios siempre, no importando las circunstancias, no importando el momento, no importando la dificultad, que le creamos a Dios siempre. Que el fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón esté encendido siempre. Cuando usted salga de este lugar con una palabra, que esa palabra quede allí en su corazón y usted la ponga en práctica en su vida siempre. Que la palabra que Dios te ha dado quede guardada en tu corazón siempre. No permitas que el doble ánimo llegue a tu vida para quedarse. Tienes que ser libre del doble ánimo en el nombre de Jesucristo, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes en ti, pero para eso debes avanzar con Él. Para eso debes avanzar con Él. Para eso debes estar entendido, debes estar atento. No puedes dejarte llevar, como dice la palabra, como las olas que van de aquí para allá. No te puedes dejar zarandear ni por el enemigo ni por la gente. Tienes que dejar que Dios te guíe, que te enseñe. Como dice la palabra de Dios, que Dios endereza tus pasos. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él enderece nuestros pasos y alinear nuestra voluntad con la de Dios. A veces nosotros decimos: Señor, te entrego mi voluntad. No, Dios no quiere que tú le entregues tu voluntad, porque Él te creó con libre albedrío y te dio una voluntad propia. Lo que el Señor quiere es que tú alinees tu voluntad a la de Él, para que nosotros seamos uno con Él. Eso es lo que quiere Dios, que seamos uno con Él, para que pensemos como Él, para que avancemos conforme a su propósito. Y eso es lo que tiene que anhelar tu corazón. Decirle: Señor, yo quiero ser uno contigo, Señor, alinear mi voluntad con la tuya. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Le dijo Jesús. Eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que quería, hacer la voluntad del Padre. Y Él alineaba su vida conforme a la voluntad del Padre. Y eso es lo que el Padre necesita que nosotros entendamos en este día.